En este video vamos a hablar sobre máquinas térmicas y la pregunta que queremos resolver es cómo transformamos el calor en trabajo mecánico. Entonces todos nosotros hemos visto una llama, un fuego que emite calor y hemos visto que hay máquinas de vapor. Entonces la pregunta es cómo llevamos este calor que se emite por fuego o por procesos de combustión a volverse un movimiento mecánico en las máquinas de vapor. Entonces la respuesta a esta pregunta es usando una máquina térmica. Entonces, una máquina térmica básicamente está compuesta por una sustancia de trabajo, que es un gas. Si tenemos máquinas de combustión, puede ser una combinación de aire y gasolina, o también el gas puede ser vapor de agua, en donde el gas hace un ciclo termodinámico. Entonces, básicamente, en un ciclo termodinámico, lo que tenemos es un gas que comienza en un estado inicial y mediante diferentes procesos termodinámicos hace un ciclo tal que al final termina en el mismo estado inicial. Entonces, si ustedes recuerdan la primera ley de la termodinámica, pues en los procesos cíclicos el cambio de energía interna como el estado inicial y el estado final es el mismo, es igual a cero, y el calor neto que absorbe el gas o la máquina térmica se vuelve trabajo, ¿listo? Y si miramos el ciclo termodinámico, pues ese trabajo va a estar representado por el área encerrada en el ciclo termodinámico, ¿de acuerdo? Ahora, todas las máquinas térmicas absorben y emiten calor o desechan calor al entorno. Entonces, para entender cómo es este proceso de absorción y emisión de calor, pues vamos a definir lo que es un diagrama de flujo de energía. Entonces, cuando pensamos en una máquina térmica, en esta máquina térmica siempre hay un depósito caliente que está a una temperatura T hot o T caliente, que es una constante, y un ejemplo del depósito caliente puede ser el fuego, ¿sí? Y esta máquina térmica también está en contacto con un depósito frío que está a una temperatura que vamos a llamar Tcol, que también es una constante y no cambia en el tiempo. Y un ejemplo de un depósito frío puede ser el ambiente, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué sucede en la máquina térmica? Pues la máquina térmica toma calor del depósito caliente y con ese calor realiza un trabajo mecánico. ¿Y cuánto vale ese trabajo mecánico? Pues el trabajo mecánico es el área encerrada en cada uno de estos procesos cíclicos y cede calor a el foco frío. Entonces el calor que se absorbe, pues vamos a llamarlo Q sub H o Q hot. El calor que cede, vamos a llamarlo Q cold o Q frío. Y el trabajo mecánico, pues es W. Entonces, ¿qué sabemos? Pues el calor que se absorbe o que entra a la máquina durante un ciclo termodinámico es lo que estamos llamando QH o QHOT, y ese calor, como está entrando siempre a la máquina térmica o al sistema, pues ese calor QHOT siempre va a ser mayor que cero. ¿Listo? Porque entra al sistema. El trabajo lo realiza la máquina térmica y es el trabajo realizado durante un ciclo termodinámico, entonces es el trabajo que realiza el sistema. Entonces, si este trabajo lo realiza el sistema, pues el trabajo siempre va a ser mayor que cero. Y cuando hablamos del calor que cede al foco frío o al depósito frío, pues el Q sub C es el calor que se cede durante un ciclo termodinámico y como está cediendo calor, pues este Q sub C siempre es menor que cero. ¿Listo? Ahora, como es un proceso cíclico, pues ¿qué nos decía la primera ley de la termodinámica? Pues que el calor neto que hay en el sistema, pues es igual al trabajo realizado por el gas. ¿Y cuánto vale el calor neto? Pues el calor neto es la suma de el calor que entra más el calor que sale. Ahora, si ustedes recuerdan, este Qcol o Q sub C es menor que cero. Entonces podemos escribir esta expresión como el calor que entra al sistema menos el valor absoluto del calor que cede el sistema. ¿Listo? Y así podemos escribir el calor neto. Y por tanto, el trabajo que realiza el sistema en un ciclo termodinámico, pues lo podemos escribir como el calor que entra menos el valor absoluto del calor que cede el sistema. ¿Listo? Ahora, en cada uno de estos procesos termodinámicos, pues nosotros podemos ver qué tan eficiente es la máquina térmica. Entonces, una máquina ideal sería una máquina en donde todo el calor que entra se vuelve trabajo mecánico.
Pero este tipo de máquinas no existe en la vida real. Estas máquinas son imposibles. Entonces, ¿qué pasa en una máquina real? En una máquina real tenemos el calor que entra a la máquina térmica, que llamamos QH, el trabajo que hace esta máquina térmica y este calor que entra, pues está un pedazo, se va o se deposita en el depósito frío, se desecha el depósito frío. ¿Listo? Y entonces, cuando hablamos de la eficiencia de la máquina térmica, pues, ¿qué queremos ver? ¿Cuánto trabajo podemos hacer para cierta cantidad de calor que se absorbe del depósito caliente? Entonces, una máquina 100% eficiente sería la que coge todo el calor y lo convierte en trabajo, y pues ya vimos que ese tipo de máquinas no existen. Entonces, en la vida real, nosotros podemos definir la eficiencia térmica de una máquina. Y esa eficiencia térmica de una máquina la vamos a definir como el trabajo que hace la máquina dividido por el calor que entra al sistema o a la máquina en cada ciclo. ¿Listo? Esta eficiencia la podemos escribir de varias formas. La podemos escribir también como el trabajo, que es la suma del calor que entra más el calor que sale, sobre el calor que entra, Q sub J, y esto lo podemos escribir como 1 más Q sub C dividido Q sub H, y si recordamos, pues este Q sub C siempre es menor que 0 porque es el calor que cede el sistema. Entonces esta última expresión también la podemos escribir como 1 menos el valor absoluto de Q sub C sobre Q sub H. ¿Listo? Ahora, esta eficiencia siempre es menor que 1. El trabajo que hace el sistema siempre es menor que la cantidad de calor absorbida por el gas en un ciclo termodinámico. Y pues es una cantidad que no tiene unidades porque es la razón entre dos energías, entonces es una cantidad que no tiene unidades. Y con esto quisiera terminar este video.